A ver, vamos a ver esto lo de la derivación implícita. ¿Sí? A ver, lo de funciones implícitas lo estudiamos en cálculo diferencial. Vieron que en términos generales, por así decirlo, en términos generales, con relación a su forma, las funciones pueden ser en cálculo diferencial explícitas e implícitas. Generalmente esta constante la ponen con ceros, igual a con cero. ¿Sí? Fíjense bien, esta es una función, ambas son funciones de una variable. Ambas. Nada más que esta es explícita y esta implícita. Ustedes van a decir, a ver, espera. Esta es de dos variables. No, es de una. Sería de dos variables si hiciéramos esto. Ahí sí. ¿Sí se entiende? Tendríamos las dos variables independientes que son x y la variable dependiente que sería z. ¿Sí? Pero es muy diferente a esto de acá. Aquí estamos igualando con c, yo le había puesto c, pero lo mejor es ponerle 0. Pero si es c está bien. ¿Sale? ¿Cómo es esto? Fíjense bien. Estas funciones son las que más ustedes han manejado. Las funciones explícitas. Las funciones explícitas son aquellas donde la variable y está totalmente despejada. Son cositas, por ejemplo, esa es una función explícita. Son cositas como, por ejemplo, esta. ¿Sí? Si se fijan, la variable dependiente está despejada. Está solita. Y generalmente se pone en el primer nivel. ¿Sí? Pero las funciones implícitas son cosas como esta. Como esta. Como por ejemplo esta. ¿Sí? Como esta. ¿Sí? Esas son funciones implícitas. A ver, ¿qué notan entre estas y estas? Ambas son funciones de una variable. Pero ¿qué notan? ¿Qué las hace diferentes? Ya lo comentamos. Que las explícitas, ¿qué? En las explícitas está despejada la variable dependiente, ¿sí o no? En las implícitas no, está revuelta, ¿sí o no? Está revuelta con la otra variable, por eso es que la ponemos así, pero la igualamos con 0 o con un número. ¿Sí quedó claro? Ahora, estas funciones implícitas, sí, efectivamente, casi no las manejan más estas. Estas casi no. ¿Por qué casi no? Porque, por ejemplo, para derivarlas no hay tanto problema. Lo podemos hacer. Pero para integrarlas, ahí sí ya la cuarta torsión rápida. Para poderlas integrar, tienen que estar en forma explícita. Por lo menos con los conocimientos que tenemos de nivel ingeniería, ¿sí? Tienen que estar, ¿qué cosa? En forma explícita, ¿sí o no? ¿Sí? Porque de otro modo sería un integral de varias variables, que también, aunque no hemos visto ese tema, ¿sí? Vamos a ver integral de varias variables. Entonces, ¿qué onda con las funciones implícitas? Bueno,
Pues lo que podemos hacer con ellas para derivarlas era que tratábamos de despejar Y. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no hay ninguna bronca, sí puedo despejar Y. Aquí también puedo despejar Y, pero aquí ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no es tan fácil. Y muy probablemente ni siquiera se pueda. Entonces, cuando tienes una función implícita, puedes ver si es posible despejar a Y, es decir, ponerla en forma explícita para que la derives, o bien derivarla de forma implícita. Ese tema lo vieron en cálculo diferencial. Bueno, por lo menos viene en el programa. Yo sé que estuvo un poquito complicado para todo el mundo, ¿sí? Sobre todo porque ustedes la llevaron ¿qué? El año pasado, el año o antepasado. Sí, o sea, me refiero a hace un año o más. Sí, dependiendo si se chutaron, les gustó mucho la materia o no tomaron. Ya ven que suele pasar eso, ¿no? Dicen, quiero más. Me gustó mucho la materia, lo voy a dejar de nuevo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál? La que se vaya de Yo por eso ahí te la vuelves a echar y de nuevo, yo no dije yo. Sí, es. Ya para que amarre bien. ¿Verdad? No, pero pues mejor pasa las citas de oyente, ingeniero. Sí, porque si no luego. Sí, luego, ¿qué pasa si sufren ahí un accidente o hacen una cosa así triste que ya no puedan? ¿Verdad? Porque hay muchos chavos, estoy bien triste porque o que se dan luego se dan mucho en los finales. Mejor de una vez, ¿sí o no? Muy bien. Lo mismo sucede con las funciones de dos variables. ¿Sí? Por ejemplo, una función de dos variables de forma explícita es esta. Esa es una función de dos variables de forma explícita. ¿Cómo tienes? X cuadrada más Y cuadrada menos 2X más 3 igual a Z. O bueno, Z igual a esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Es una función de dos variables en forma explícita. Otra. Z igual a seno de X sobre Y menos 1. Son explícitas. ¿Cómo sería una función de dos variables en forma implícita? Lo mismo, nada más con dos variables. Pero la vamos a poner así. ¿Sí se fijan que es lo mismo, verdad? Que habíamos puesto antes. Antes era nada más así. Ahora, como tenemos una nueva variable, va a ser así. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Esto no es una función de tres variables, es de dos. Si fuera de tres, la pondríamos así. ¿Sí o no? La variable dependiente sería W y sería función de X, Y y Z. Pero no, estamos así. Entonces, son dos variables, X, Y, independientes y una dependiente que es la Z. ¿Sí? Y ejemplos de ellas, estas que tenemos aquí, ya ni para qué les escribo. Estas, ¿ya se fijaron? Son funciones de dos variables de forma implícita. ¿Por qué? ¿Quién es la variable dependiente? ¿Quién es la variable dependiente? Por eso, ¿quién sería la variable dependiente? Z sería la variable dependiente y las independientes serían X y Y. ¿Sí? Entonces, si yo quiero derivar, una posibilidad sería que la pusiera de forma explícita, que es despejar Z. Pero hay muchas funciones que no es posible eso. Por ejemplo, aquí no podría hacerlo. ¿Sí se fijan que despejar Z aquí no es tan sencillo? Incluso puede ser imposible. En esta, ¿qué pasa? En esta menos. La Z está dentro del arco tangente. Ya valió. ¿Sí? En este está dentro del logaritmo natural y también está afuera. En esas prácticamente sería muy difícil o prácticamente imposible despejar Z.
Entonces, ¿cómo las vamos a derivar? Las vamos a derivar de forma implícita. Que es como lo vieron en cálculo diferencial. Nada más que ahora con la variante de que son parciales. ¿Cómo es eso? Bueno, pues lo vamos a hacer porque a lo mejor no lo vieron. Recuerden que ya comentamos que estuvo un poquito complicado. A ver, vamos a darle acción. ¿Cuál tiene? 47. ¿47? Ok. A ver. X menos Z igual a arco tangente de Y, Z. La voy a derivar. Fíjense bien. ¿Quiénes son las variables independientes? ¿Quiénes son? No. X y Y. La Z es la variable dependiente, ¿sí o no? ¿Sí? Esto significa que puedo sacar la derivada con respecto de X o la derivada parcial con respecto de Y. Nada más vamos a hacer una. A ver cuál tiene. A ver usted. ¿Cuál tiene? Digo, en lo personal, estudiar con los solucionarios es aceptable. Si es aceptable, obviamente estudiar. No se trata de... No. ¿A qué me refiero? Miren, la forma que recomiendo es que ustedes lo hagan, ¿sí? Comparen el resultado con el solucionario. Si ven que está bien, ahora sí veo cómo lo hizo, para ver si puede la misma forma que yo, ¿sí? A lo mejor lo planteo de forma diferente, pues aprendo de una nueva forma, ¿sí? Acuérdense que en matemáticas los problemas se pueden hacer de muchas maneras, ¿sí? Otra sería, no me dio, bueno, lo intento de nuevo, sí, porque si no me dio, pero voy a ver cómo digo, pues así como que no está chido, ¿sí? Y claro, también había quienes dijeran, pues veo cómo lo resolvió, también es una forma de estudiar, ¿no? Sí, pero se pierde precisamente esa capacidad que tienes que ir desarrollando, ¿no? Pero en lo personal podría buscarlo, ¿sí? Es una herramienta de estudio nada más, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Bien, a ver entonces ¿cuál? Escójala. Con Y. Fíjense bien, voy a derivar con respecto de Y. Entonces la derivación implícita consiste en derivar ambos miembros de la función con respecto a la variable que he decidido, que en este caso dijo Y, ¿verdad? Ahí está. Ahí estoy derivando con respecto de Y el primer miembro y ahora lo voy a hacer con respecto de Y el segundo miembro. ¿Sí o no? Bien. No perder de vista lo siguiente. Las variables independientes son X y Y la dependiente es Z. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo derivo una variable independiente con respecto a ella misma, la derivada es 1. ¿Sí o no? Es como el dx en dx, 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero la derivada parcial de una variable independiente con respecto a cualquier otra independiente es 0. ¿Por qué? Porque estoy tratando con la que estoy derivando como constante. Es como si derivara una constante con respecto a la variable. ¿Esa derivada cuánto vale? 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y las derivadas de la variable dependiente con respecto a las independientes, pues son las derivadas que quiero encontrar. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, a ver, voy a derivar a X por... Aquí están de acuerdo que hago lo mismo, no aplico linealidad, derivo término por término. ¿Verdad? Bien, derivada de X por Y, ¿cuánto me da? 0.
¿Sí o no? Bien, menos derivada de z con respecto de y. Pues derivada de z con respecto de y. Esa es la derivada que quiero encontrar. Sí, Arturito. ¿Dónde está Arturito? ¿Dónde está? Ahora sí. ¿No? Yo no. ¿Verdad? Y luego cómo se aventaba el gritito cuando le daban la descarga. No, que sí, lo decía, cuando le daban el pinche. ¿Sí, no? Nada más las películas. Bien. Sí, esas eran chivas. Yo tengo toda la colección de las naves. De la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? De la cómic de negro que tengo de ese tamaño. Ok, vamos a derivar ahora el segundo miembro. Fíjense, voy a derivar el arco tangente. Arco tangente de U. Aquí voy a aplicar las fórmulas de cálculo diferencial. Arco tangente de U. La derivada del arco tangente de U era 1 sobre A cuadrada más U cuadrada por la derivada de U. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Sí o no? Entonces es 1 sobre A cuadrada, que viene siendo 1, acuérdense que A cuadrada era el coeficiente, más U cuadrada, que es z al cuadrado, por la derivada de U, pero esa derivada va a ser parcial y con respecto de y. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que sí va a ser? ¿Sí? ¿Sabes? Bien. Entonces va a ser 0 menos esta, pues nomás la derivada. Igual a que a 1 sobre 1 más y cuadrada z cuadrada por la derivada de y z con respecto de y. La z, ojo, no es constante. ¿Están de acuerdo que la z no es constante? Es la variable dependiente. Entonces, ¿cómo voy a derivar esto como un producto? ¿Sí? Como un producto, porque es un producto de la variable dependiente con respecto a la que estoy derivando y la variable independiente. ¿Sí? Acuérdense que aquí si tuviera yo x, esa sería constante, ¿sí o no? La trataría como constante. Pero en este caso tengo a y, que es la variable independiente, que voy a derivar, y la z, que es la variable dependiente, es la función, entonces es la de producto. ¿Sí? Si aquí en vez de haber sido y hubiera sido x, pues la x es constante, la saco nomás de z. ¿Sí o no? Bien. Entonces va a ser derivada z por la derivada, lo voy a hacer paso por paso, por la derivada de y con respecto a y, más y por la derivada de z con respecto a y. ¿Sí están de acuerdo o no? Aquí os le digo paso por paso. ¿Sale? Bien. Menos parcial de z con respecto de y igual a 1 sobre 1 más y cuadrada z cuadrada. Y vamos a ver aquí qué onda. Z, ¿cuánto va a dar esta derivada? 1. Ya no lo voy a poner, z por 1. Más y, esta derivada, ¿cuánto vale? Pues es la derivada. La dejo así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es la derivada que quiero encontrar. Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Qué hago ahora? Pues tengo que despejar esa derivada que quiero encontrar, que es la de z con respecto de y, ¿no? Ya no me la despejo. ¿Cómo la despejo? Pues paso todo lo que tenga esa derivada del primer miembro y todo lo que no al segundo y la despejo. Así de fácil. Y de hecho eso es lo que se hace también en cálculo diferencial. Entonces, ¿qué hago? A ver, pues hay que desarrollar. Tengo que desarrollar. Va a ser menos parcial de z con respecto de y igual a esto, z por esto, pues así. Bueno, esto por esto, y sobre 1 más y cuadrada z cuadrada por la parcial de z con respecto de y. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Nada más estoy haciendo esta operación.
¿Sí o no? Y luego, ya dijimos, pasamos todo lo que tenga esa derivada que quiero encontrar a generalmente el primer miembro. Entonces sería parcial de z con respecto de y por y sobre 1 más y cuadrada z cuadrada menos 1. Si se fijan, perdón, aquí va a ser medio. Si se fijan que la estoy pasando y estoy factorizando. ¿Sí me entienden a eso? O sea, y luego factorizo la derivada. ¿Para qué? Para despejarla. Pero antes de despejarla tengo que hacer este chorizo. ¿Pero qué me queda en el segundo miembro? En el segundo miembro me queda esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sale? Y el último paso es despejar la derivada, pero para hacerlo tengo que hacer este choricín. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo me va a quedar? Saco común denominador, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quién es el común denominador de este y este? Pues 1 más y cuadrada z cuadrada. Es entre este a 1. Por el de arriba, menos y, por el numerador. Bueno, menos. Es entre 1, pues a él. Por 1 me va a quedar este, pero con el menos me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y luego, pues ya, mira, yo quiero encontrar la parcial de z con y eso va a ser ¿qué? Z sobre 1 más y cuadrada z cuadrada, este cuate y este cuate está como el Charles, ¿verdad? ¿Sí les platiqué la historia de algunos Charles? No. Ustedes van a decir, todos son negativos. Sacamos el menos y lo ponemos acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se fijan que lo factoricé de aquí, no? ¿Sí o no? Entonces lo ponemos aquí. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Sí les platiqué la anécdota de Charles? Bueno, entonces esa es la derivada parcial. A ver, tienes, fíjate, a veces está el ejercicio de ingeniería. ¿Qué capítulo es? Ese es lo que aquí es diferente, porque este es de la. Vaya viendo a ver si preguntas, dudas. Ah, pero son decisiones del problema, ¿verdad? Y pues habría que buscarlo, ya que viene diferente, ¿no? Bueno, si no lo checo y les digo, si no, vamos a tardar mucho en estar buscando. ¿Sí? Bueno, vamos a derivar. A ver, ingeniero, ¿pudieras quitar el...? Ah, pues yo tengo el solucionario, miren. Ahí les va, ¿eh? ¿Qué capítulo es? Número 47. Ahí les va, ¿eh? Mira nomás. Ahí les va. Está como la canción esa de ahí les va, el tiburón. ¿Sí va y va así? No, ¿sí va así, no?
Oigo. ¿40 qué? A ver, hicimos la derivada con respecto de y. A ver, si eso no. A ver, se los pongo más de nota, ¿verdad? Oigo. Mira. Si eso no. ¿Sí, no? Ahí está. ¿Ya se dijeron? Oigo. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a hacer uno del teorema de Clario. ¿Sí? Sale. 5760. Alberto. Dale, rápido. ¿No? ¿Ninguno? Nos dejamos al otro entonces. Rápido, pues, 5760. 59, 69. Ok. Ya le borramos entonces, ¿verdad? Sí, esa la de no sé si se llama tiburón, pero eran los que ponían las bienvenidas. ¿Se llama Proyecto 1? A ver, si tú verás cómo va. ¿Eh? ¿Cómo ven? Ahí se ve cuando vaya a ir a una entrevista de trabajo, déjame le echo un traguito para que me dé valor. Y para el valor. ¿Eh? Para el valor. No, así como va. Porque sí me acuerdo cuando decían no pares de establecer, creo que decíamos así, ¿no? Así, pero eso era muy parecido al de otra canción que también era muy bailable. La de mayonesa, que se dice, algo así, ¿no? Iba la canción esa de mayonesa. ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Me dijeron el 59? ¿Yo no? Ok. A ver, vamos a ver cómo es lo del teorema de Clario. Miren, el teorema de Clario ya lo comentamos cuando vimos la parte teórica. Básicamente nos dice que el orden de derivación no importa siempre y cuando esa derivada se esté evaluando en un punto donde la función es derivada. ¿Sí? Donde la función es derivada. Si nosotros analizamos esta función, es derivable en todos los números, en todos los reales. ¿Por qué? Porque la función logaritmo natural está definida solo para los positivos. ¿Sí o no? ¿Verdad? De cero sin cogerlo a infinito. Entonces esto nunca va a valer cero. Independiente del valor de x y y cuando están al cuadrado, siempre nos va a dar positivo. Entonces, el dominio son todos los reales. Por lo tanto, en todos los reales es posible que se satisfaga o se cumpla el teorema de Clario. No hay ningún problema. Pero el teorema de Clario nos dice que la segunda derivada, primero con x y luego con y, es igual a la primera derivada, a la segunda derivada, primero con y luego con x. Es decir, el orden de la derivación no es relevante. Pero el hecho de que no sea relevante no implica que lo hagamos a lo tonto. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Si estamos derivando por x o con y. Sobre todo en la notación. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la notación, por ejemplo, de los subíndices, que es esta, vamos de izquierda a derecha. Primero con x, luego con y. Y en la notación de Jacobi, o de las D, es de derecha a izquierda. Primero con x, luego con y. Entonces no debo, si bien es irrelevante lo que me dice Clario, debo de saber cómo estoy derivando primero, ¿no? Está bien consciente del orden de derivación. Porque entonces acá, primero es con y y luego con x. Entonces en la notación de la D sería así. Primero con y luego con x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no?
Pero básicamente eso es el teorema de Clary. Obviamente para cualquier valor donde la función sea derivada. Sea derivable o diferencial. Muy bien. Entonces vamos a derivar primero con x. ¿Sí? Ahora primero con x. Esto básicamente es así. Y entonces, paso por paso. Ahí está. Aquí si quieren, recuerden que para derivar, las raíces se tienen que poner en forma de exponente. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya empezó a sentirse calorcito, ¿no? A ver si les llega así. ¿Así? ¿Sí, planito? Sí, digo, si no, pues ¿para qué lo traigo, no? ¿Sí les llega allá? ¿Allá, Pedro? ¿No? Pues para acá. A ver. ¿Ya? ¿Eh? Sí. ¿Cómo ven, ingeniero? A ver, entonces vamos a ver. Voy a derivar el logaritmo natural. Logaritmo de u. La fórmula dice 1 sobre u, ¿sí se acuerdan? ¿Quién es u? Pues este profesor. X cuadrada más y cuadrada a la 1 medio por la derivada de u. Pero esa derivada va a ser parcial con respecto de x. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces va a ser 1 sobre x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio y vamos a sacar esta derivada con respecto de x. ¿Cómo le hacemos? ¿Con quién? ¿Con cuál? ¿Cómo lo vamos a derivar? Acuérdense, son las fórmulas de cálculo diferencial. Nada más las adaptamos a parciales. ¿Cuál sería? U a la n. ¿Sí o no? U a la n. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me dice la fórmula? N por U a la n menos 1 por la derivada de U, pero obviamente esa derivada va a ser parcial y con respecto de x. Ya les dije, eso es lo mismo. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, habrá quien diga, pues vamos dándole una mano de gato, o habrá quien diga, no, pues hay que continuar y hasta el final. Como sea. Yo lo voy a dejar hasta el final. ¿Sí? O bueno, sí, vamos a darle una mano de gato para que sea más rápido. A ver, ¿están de acuerdo que este parte va a quedar en el denominador porque el exponente es negativo, ¿no? Y como ese está en el denominador, se van a multiplicar. Son la misma base, se suman los exponentes. Me va a quedar así. A la 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Y saco esta derivada. Fíjense, en un medio lo pongo así. Bien, a ver. Derivada de x cuadrada con respecto de x. 2x. Más derivada de y cuadrada con respecto de x. 0. ¿Sí o no? ¿Qué? Y ya, mira. Bueno, lo voy a poner acá. Me va a quedar x sobre x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Bien. Voy ahora a derivar con respecto de y. Esa derivada empezó primero con x, ahora con y. O sea que va a ser ¿qué cosa? Voy a derivar ahora con respecto de y a la derivada de la función con respecto de x, que es la anterior. Ya la voy a poner así, para que ya no estemos divagando mucho con la nomenclatura. Yo quiero pensar que ya la entendieron bien. ¿Sí? Ahí está. Ok, si voy a derivar ahora con respecto de y, perdón, con respecto de y,
la X va a ser ¿qué? Constante, ¿sí o no? Eso es importante. Entonces, si es constante, ¿qué hacemos con las constantes a derivarlas? Las sacábamos. Saco la X y voy a derivar a X cuadrada más Y cuadrada que está en el denominador. Si está en el denominador, está elevada a la menos 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces aplico la de U a la M. Y si la aplico, me va a quedar M. Tengo que abrir corchete. ¿Por qué? Porque ahora voy a abrir paréntesis. M por U a la menos 1 menos 1, ¿sí o no? Por la derivada de U con respecto de quién? Con respecto de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, ¿lo pongo o ya la saco de una vez? ¿Mande? ¿La sacamos de una vez? Entonces sería 2Y. ¿Sí están de acuerdo o no? Y cerramos el 2Y. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 2xy sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí o no? Ahí está. Esa sería la segunda derivada. Primero con x y luego con y. Bueno. Pero, ahora, para comprobar el elementario, ahora vamos a derivar primero con quién. Con y. Y después con x. ¿Quién iba a derivar con y? Y va a ser así. A ver, ya quedamos que una vez vamos a poner la raíz de esta forma. A la medio. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y cómo derivamos esa? Con la del logaritmo natural. Y la formulita sería 1 sobre u por la derivada, voy a poner, por la derivada con respecto de y de u. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto va a dar? 1 sobre x cuadrada más y cuadrada a la u medio. Y vamos a ver. Esta con la derivo con quién? Con la de u a la m. Sería m por u a la m menos 1 por la derivada de u con respecto de y. ¿Cuánto sería eso? 2y. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Porque con x es constante. 0. ¿Sí? ¿Sale? Y entonces voy a empezar a escribir con rojo para que no se confunda con lo que ya escribimos de negro. ¿Sí me explico? Entonces aquí se va a agregar. Muy bien. Seguimos. Aquí pelas con este. Me va a quedar así. ¿Para qué tanta qué? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Para qué le hacemos tanto la palabra? ¿Sí? Esa es la derivada con quién, con y. Pero ahora vamos a derivar con respecto de x. ¿Sí? O sea, ahora vamos a derivar con respecto de x a quién? A la derivada de la función con respecto de u, que fue este que hicimos. Vale. ¿Estamos? Ahora, ¿quién es constante? La y. Como es constante, la saco. A ver si sí, dale. Y nada más voy a derivar a 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí o no? La derivamos con la de u a la m. Si quieren. Nada más hay que poner exponente menos 1. Entonces sería quién? M, que es menos 1 por u. Por u a la m menos 1 a la menos 2, ¿sí o no? Por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Lo voy a poner aquí arriba porque creo que acá ya no va a alcanzar a salir en la prueba de virtud. Sí, ya no va a alcanzar. Me voy a poner aquí arriba. La derivada de esto con respecto de u, ¿quién va a ser? Va a ser 2y nada más, ¿sí o no? Y cerramos el coche.
¿Sí estamos? ¿Y entonces qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar ¿cuánto? 2y cuadrada, ¿verdad? A ver, pero espérenme, no, estoy mal. Estamos derivando con respecto de quién? De x. Y eso sería 2x. Va a ser 2x, ¿no? Sí, espera. Sí, porque estoy derivando con respecto de x. La y la saco, derivo 1 sobre x cuadrada más y cuadrada como x cuadrada más y cuadrada a la menos 1. Y entonces ahora sí, ¿cuánto me va a quedar? Menos 2xy sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que son lo mismo. ¿Sí se fijan? No importa el orden de la derivación, da lo mismo. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, pues estas derivadas también se pueden hacer con el software. Ya lo comentamos. Les voy a compartir los archivos. ¿Sí? ¿Sas? Y bueno, pues vamos a continuarle. A ver, ingeniero. Ahí está. ¿Qué haces, ingeniero? ¿Qué hiciste? ¿Qué te estás haciendo así como si hubieras hecho una maldad o qué? ¿Vas a ir de maldoso o qué? ¿No? ¿Sí o no? Como si hubiera hecho una travesura, ¿no? Ah, bueno, pues ahora sí con la... ¿Verdad? ¿Qué tal estuvo la ingeniería? ¿No? Ah, pues se lo organizó ahí en tu... ¿Antón? ¿No? ¿Por quién lo organizó? ¿Y a quién les invitaste? ¿Quién? No, ¿cómo? Una fiesta nomás ellos dos. A lo mejor no. ¿Qué tal cerró? ¿Cómo lo ven? Éramos tres. Le caben dos, Es que luego así no quita muchas cosas de ron. ¿Ser qué? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo me imaginé así como que un carioquito ahí, ¿sí o no? Unas quesadillitas ahí, Cada quien, son de gustos raros, ¿no? Mis amigos. Hay que respetar. ¿No se te fuiste a dar a... No, ¿No? ¿Por qué no? tenía exámenes y... Bueno, a ver, miren, aquí son derivadas parciales de órdenes grandes, terceras derivadas. Pues a ver, agárrense una. Ahí lo que se pueda ver, a ver, ingeniero, ábrele por favor. Mira, acá hay Jordan. ¿Sí es el Jordan, no? ¿Sí? A ver, ¿cuál hacemos? ¿Eh? El 68. Ok. Ah, es una sexta derivada, no manches. Sí, no, una tan larga, no, una tercera. Sí, porque si no, no va a dar tiempo. Una tercera derivada. 65. Bueno, es el 65. Fíjense bien. Es U igual a E a la R de teta, seno de teta, y vamos a sacar la tercera derivada de U. Fíjense bien, vean. O sea, ya vimos que el teorema de Clairaut nos dice que el orden de derivación pues, no es tan relevante.
Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que estamos haciendo. Primero hay que derivar por teta. Acuérdense que estoy utilizando la notación de Jacobi, de la D. Entonces es primero con teta, luego con R y nuevamente después con R. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces sí hay que pues saber lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está indicando el ejercicio? Ok, entonces es así. Primero con teta y después 2 veces con respecto de R. A ver, entonces. Fíjense. Ah, caray. Muy bueno. Entonces, salud. ¿Cuál sacamos primero? Pues esta, ¿no? Primero con teta. Vamos de allá para acá. Entonces, vamos a derivar con respecto de teta a e a la r de teta seno de teta. Si se fijan, U es una función de 2 variables. Depende de teta y depende de r. Entonces la r la vamos a mantener constante y la vamos a derivar con respecto de teta. Por lo tanto sería, fíjense bien, a ver, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Pues la del producto, ¿verdad? Porque es el producto de 2 funciones que dependen de la variable con la que voy a derivar, que es teta. Entonces la del producto sería U, bueno, derivada de U, o sea, derivada de esto. Y la derivada de esta, ¿quién es? R, E a la R teta, porque estoy derivando con respecto de teta. Entonces R es constante. Es derivada de esta por esta. ¿Sí o no? ¿Sí? Más esta por la derivada de esta. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí o no? Era del producto, ¿no? Esta por la derivada de esta, más esta por la derivada de esta. ¿Sí o no? ¿Sí? Con respecto de teta. ¿Qué hacemos? Bueno, habrá quien diga, ¿podemos despejar a la r teta? Sí. Podemos despejarlo, podemos dejarla así y continuar. Aquí, como ustedes gusten, ¿sí? Como se acomode. Pregunto, ¿quieren que factoricemos o quieren que continuemos así? ¿Así? Ahora voy a sacar la segunda derivada, ojo, con respecto de teta y después con respecto de r, ¿sí o no? O sea que voy a derivar con respecto de r a la derivada de u con respecto de z. ¿Sí? Siendo que esta ya la acabo de sacar. Va a ser ese chorizo. Ahí está. Bien. ¿Cómo la vamos a derivar? Pues es una suma, hay que derivar este término más la derivada de este término. ¿Cómo lo vamos a derivar? Recuerden que ahora estoy derivando con respecto de teta, entonces, perdón, con respecto de r. Entonces teta es constante. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que seno de teta es constante. ¿Lo puedo sacar? Sácalo. Ahí está, ya lo saqué. Y nada más voy a derivar a r por e a la r teta. ¿Sí o no? Sí. Esto viene siendo un producto. Entonces sería este por la derivada de r con respecto de r, que es 1, pues me va a dar e a la r teta. Más este por la derivada de e a la r teta, pues va a ser r por r e a la r teta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te fijan? Es como cálculo diferencial exactamente. Y le cerramos. No, perdón. No le cerramos porque nos falta este 4. ¿Sí o no? Bien. Sí, pero sí ya no se incluye. Sí, mejor le cerramos porque estamos derivando, dijimos término por término, ¿verdad? Ya derivamos este término, es este. Ahora sí, ¿a qué? Sí. Le cerramos y seguimos con el otro. Aquí lo mismo.
Teta es constante, entonces coseno de teta lo sacamos y voy a derivar a e a la r teta. ¿Con qué formulita? Con la de e a la u. Ya se fijaron que era de e a la u, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces la derivada es bien teta e a la r, perdón, pero es por, es teta e a la r teta. Sí, porque la teta es constante, ¿verdad? O sea, acuérdense que la derivada de e a la r teta es e a la r teta por la derivada de r teta con respecto de r, pues me va a quedar teta. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero aquí, nada más así, ya está. Sí, ya está, porque ya nada más es ese término. Nada más. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a desarrollar. Aquí sí vale que desarrollemos. Va a ser e a la r teta, seno de teta, más r cuadrada e a la r teta, más teta e a la r teta coseno de teta. ¿Sí? Bueno, no falta un seno de teta. ¿Sí? Recordaba que era la Sí, aquí le falta seno. Gracias. Sí, cierto. Muy bien. Y entonces ahora vamos a derivar nuevamente. Si voy a derivar nuevamente, me voy a venir acá arriba. Y vamos a poner un azul. Voy a obtener una tercera derivada. ¿Por qué tercera derivada? Porque primero derivé con respecto de teta y ahora voy a derivar dos veces con respecto de r. Dos veces con respecto de r. Acuérdense los subíndices. O sea que ahora voy a derivar con respecto de r a esta y esta, ¿quién es la que acabamos de sacar? Ese chorizo. ¿Sí o no? Claro, habrá quien diga, ¿podemos ahí factorizar? Sí, puedes factorizar y derivar, y no importa. Por eso pregunto, ¿quieren que factoricemos o que continuemos así? ¿Sí que factorizar porque es más fácil, no? Como quieran. Como quieran. Sí, factorizar. ¿Factorizamos o seguimos? Bueno, a ver, ¿qué podemos factorizar ahí? A e a la r teta por seno de teta más r cuadrada seno de teta más teta coseno de teta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Nada más. Es lo único. ¿Sí o no? Salud. Gracias. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a derivar eso. ¿Cómo lo derivamos? U por V, porque es un producto. ¿Sí? Con respecto de teta. Entonces sería, fíjense, lo voy a hacer paso por paso, para que no haya broma. Este por la derivada de este, pero obviamente con respecto de R. ¿Sí? Ahí está. Más este por la derivada con respecto de R de este. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces va a ser E a la R teta por ¿cuánto es la derivada de este con respecto de R? 0. ¿Quién es la derivada de este con respecto de R? 2R seno de teta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién es la derivada de este con respecto de R? 0. Más el chorizo ¿quién es la derivada de E a la R teta con respecto de R? Teta E a la R teta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Pues ya vamos a... ¿Qué podemos hacer ahí? Miren.
para no estar desarrollando así a lo Darwin, vamos a factorizar e a la r teta y sería 2r seno de teta para que este por este me dé primero, ¿sí o no? Sobre eso. Luego, más para que me dé este por este, pues sería teta seno de teta. Y luego para que me dé este sería teta r cuadrada seno de teta más teta cuadrada coseno de teta. Sería así. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a probar con la gráfica. ¿Sí o no? Espérense.